Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la resistencia para un circuito que está en serie o un circuito que está en paralelo. Entonces, si recordamos, había puesto el corazón así, aquí estaba la aorta, y dijimos, por ejemplo, un circuito que esté en serie, digamos la arteria subclavia que se convierte en la axilar, que se convierte en la braquial. Entonces, aquí está la aorta, una de sus ramas es la subclavia, que se convierte en la axilar, que se convierte en la arteria braquial. Entonces, subclavia, axilar, braquial. Digamos que las resistencias aquí es, digamos, aquí tenemos 3, aquí la resistencia es 3, aquí la resistencia es 2 y aquí la resistencia es 1. Entonces aquí estamos en un circuito en serie. Vamos a calcular esto. Primero, bueno, en el video anterior ya di la fórmula. Si quieres calcularlo, pues está en el video, y si no, ahorita continúo. Ok, ahora vamos a calcular la resistencia aquí estando en serie. Entonces dijimos, para un circuito que esté en serie, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces la resistencia total es igual a 1 más 2 más 3 es igual a 6. Aquí la resistencia total de aquí a acá, esto es 6. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un circuito en paralelo. Esta fue 6. Supongamos que tenemos las mismas resistencias, pero pues ahorita ya va a cambiar todo el modelo. Aquí, digamos que estamos jugando, por ejemplo, con el vaso, con el hígado y con un riñón. Entonces, tenemos aquí está el corazón, aquí está la aorta, digamos por aquí está una arteria renal, aquí está el riñón, aquí está aquí está el tronco de celíaco, que va a dar la arteria esplénica, y por aquí que va a dar a la arteria hepática. La arteria hepática. Entonces, bueno, nada más un esquema. Entonces, digamos, la resistencia del hígado es 1, la resistencia del vaso es 2 y la resistencia de los riñones es 3. Vamos a calcular aquí la resistencia en un circuito que está en paralelo. Eso es paralelo porque no necesita pasar, por ejemplo, por el hígado para pasar por el vaso. Por eso esto es un sistema o un circuito que está en paralelo. En el video anterior ya di la fórmula, si quieres calcularlo, detén el video, y si no, ahorita continúo. Ok, entonces la resistencia en este circuito en paralelo va a ser 1 entre la resistencia total, es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Entonces 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, que es 1, más 1 entre la resistencia 2, que es 2, más 1 entre la resistencia 3, que es 3. Entonces convertimos todo en términos de 6. Entonces tenemos 1 entre 1 es 1, pero en términos de 6, esto es, bueno, voy a seguir aquí. 1 entre la resistencia total es igual a 6 sextos más 3 sextos más 2 sextos. Entonces la resistencia periférica total, o la resistencia 1 entre la resistencia total, es igual a 6 más 3 más 2, entonces 6 más 5, 11 sextos. Pero esto es 1 entre la resistencia total, entonces hay que amortarlo. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 6 entre 11. 6 entre 11, digamos, si fuera 6 entre 10, esto sería como 0.6. Sería como 0.6, entonces es un poquito menos de 0.6 cuando tenemos un circuito que está en paralelo. Cuando tenemos un circuito que está en serie, para estas más resistencias, la resistencia fue 6. Entonces, el tener un circuito en paralelo nos disminuye la resistencia, nos disminuye las resistencias. Cuando lo tenemos en serie, esto hace más resistencia. Al tenerlo en paralelo, eso hace que disminuya la resistencia, porque no toda la sangre tiene que pasar por el mismo, digamos, por el mismo circuito, por la misma parte, para irrigar a los otros órganos, como en el caso de la extremidad superior. Tiene que pasar por la subclavia, para pasar, por la subclavia, para pasar a la arteria axilar, para pasar a la arteria braquial. Pero bueno, entonces si tenemos series, mientras más tengamos órganos que estén en paralelo, eso nos va a disminuir la resistencia total. Si aumentamos más resistencias, por ejemplo, digamos que tenemos, ahora agregamos el otro riñón. Aquí está el otro riñón. Entonces digamos aquí igual tenemos otra resistencia, la resistencia 4, que es igual 3. Entonces aquí vamos a hacer 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3 más otra vez 1 entre 3, que es esta, más 1 entre 3. O sea, nada más estoy sumando 1 entre la resistencia total, es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 más 1 entre la resistencia 4. Entonces aquí tenemos otra vez más 2 sextos,
Entonces ahora tenemos 4 y 6, 10. Estos son 3 de sextos. Ahora hay que gilarlo porque esto es 1 entre la resistencia total. Entonces lo volteamos. La resistencia total ahora es 6 entre 13. Digamos que fuera 6 entre 13, esto será como 0.5. Entonces, mientras más vamos teniendo órganos que estén en paralelo, vamos a tener menos resistencia. Tener cosas en paralelo nos disminuye la resistencia total. Entonces, bueno, ya vemos un ejemplo de cómo calcular la resistencia total en un circuito estéril versus en un circuito que está en paralelo. El aparato cardiovascular está en paralelo. Nos vemos en el siguiente video con el resumen de todas las fórmulas.